Victorio Paulón, dirigente sindical, un gusto que esté en el programa. No, te agradezco la invitación. Bueno, me parece importante todos los espacios que permitan recuperar la historia, reivindicar la memoria, que es ni más ni menos que crear identidad, porque somos lo que heredamos, lo que fuimos y lo que dejamos. Y en ese sentido el movimiento obrero sigue teniendo, a pesar de los pesares, un rol protagónico en esta sociedad, por su peso en el esquema de producción, de distribución, y por su historia de resistencia que ha impedido, por lo menos desde 1955 en adelante, consolidarse los sucesivos gobiernos civiles o militares que plantearon generar un país donde la identidad mayoritaria de la clase trabajadora estuviese afuera, proscripta. O sea, la lucha hasta el 1973 fue eso. Claro. Un peronismo que se resistía a morir y una clase dominante dispuesta a erradicar y prohibir hasta el nombre, la marcha partidaria, la persecución a sus dirigentes, y que como además había sido el equivalente al estado de bienestar en la Argentina, había sido... A la criolla, digamos. Claro, a la criolla. El welfare state a la criolla. Como todas las cosas que suceden acá, pero que evidentemente en términos objetivos significó que el salario participara en el 50% de la renta nacional, significó que los convenios colectivos se instalaran en todas las ramas de la producción, que el trabajo fuese registrado, que hubiese derechos. Ahora, muchos años en la militancia sindical, la militancia política, ¿cuándo arrancás, ¿no?, con esta cosa de participar en el sindicalismo? Arranco en el año 75, cuando son detenidos el 20 de marzo del 75 los dirigentes de mi sindicato, los de la UON de Villa Constitución, que hacía 3 meses habían ganado las elecciones después de una puja muy fuerte con lo que llamábamos en la época la burocracia sindical. Recordemos, estaba Lorenzo Miguel a nivel nacional. Que era un sindicato muy importante, con mucho poder tenía Lorenzo Miguel. Era el sindicato más importante. Más importante. Todo el mundo esperaba que la UON terminara la paritaria para saber cuánto habían conseguido los metalúrgicos, y era el punto de referencia de las demás actividades. Era lo equivalente hoy a camioneros o bancarios, digamos, para que la gente... Sí, pero en otra dimensión, porque la UON tenía 550.000 afiliados, claro, y hoy Camioneros tiene la mitad de eso. Y claro, además la UON representaba geográficamente a todo el país, donde la parte patronal era un entramado de pequeñas y medianas empresas ligada al mercado interno, lo que en términos clásicos se conoce como la burguesía nacional. O sea, se apostaba a la producción, en definitiva. Exactamente. Se apostaba a la producción y a la producción industrial. Hoy tenemos otro modelo, para aquellos que no están al tanto, más relacionado al agro, y el agro sin valor agregado prácticamente. Bueno, el modelo agroexportador preexistía al peronismo, y lo que hizo Perón, producto de aquella coyuntura histórica que encontró Europa con todo su aparato productivo destruido, es sustituir importaciones desarrollando empresas locales y nacionalizando las empresas de servicios públicos. Claro. Fue la gran época que se nacionalizaron los ferrocarriles, la electricidad, los subterráneos, el agua, el gas, todo, generando importantes empresas estatales donde los trabajadores eran parte activa, donde se lograron esos convenios colectivos. Fueron lo más avanzado que hubo, incluso en el año 75, después de la vuelta de Perón, que convenios colectivos que contemplaban gerentes obreros, participación en las ganancias, es decir, lo máximo, tal vez el capitalismo nórdico, digamos, las máximas conquistas obtenidas a través de la negociación colectiva, y con una gran contradicción porque era un sindicalismo autoritario, verticalista. El peronismo, digamos, que es corporativo, ¿no? Es vertical, fuertemente disciplinado y es corporativo. Sí, por lo menos ese peronismo que hoy se lo conoce como el peronismo ortodoxo. Claro, exactamente. Después hay otras experiencias que se gestaron en la resistencia que fueron también hegemónicas. Más asamblearias. Que fueron muchos más de abajo, más horizontales, más asamblearias. Ahora, 1975, ahí decís, inicia la lucha.
75 se culmina esa lucha que había empezado 3 años antes. Pero tu participación comienza en el... empieza en ese momento cuando... El gobierno de Isabel Perón, sí, ¿no? sí. Un gobierno que, bueno, era la mujer de Perón. Ya era la degradación del peronismo, después la muerte de Perón, Claro. Ese periodo de transición que va a desembocar en el golpe del 24 de marzo del 76, con la aparición de la AAA, los Comandos Libertadores de América, gran cantidad de asesinatos de activistas, de dirigentes de base, un clima horrible, pero que aún los trabajadores en esas circunstancias seguían resistiendo muy fuertemente y reivindicando sus derechos. Claro. Tal es así que en aquel momento se habían fortalecido lo que se llamaban las coordinadoras sindicales de base, de comisiones internas, de cuerpos de delegados, que se expresaron en el Rodrigazo, que fue la gran última movilización previa al golpe, donde la CGT se vio obligada a ponerse al frente y declarar un paro. Presionada por las bases. Presionada porque de hecho ya las grandes fábricas estaban paradas, había un proceso inflacionario importante, el gobierno quería poner un tope a las paritarias, nadie lo aceptaba, la UON terminó del 35% que ofrecía Isabel firmando un 135% y el resto de las actividades más o menos parecido. Y en ese clima de mucha violencia, de mucha tensión, nos tocó asumir la conducción de la huelga que duró 60 días, que se conoció como el Villazo, y que en lo personal fue el gran aprendizaje y el descubrimiento de lo que es el sentido común de los trabajadores. Cuando un colectivo de trabajadores está convencido de una lucha, de un objetivo, de que es posible y que es justo, son capaces de sacrificios increíbles. Y esto lo han demostrado. Esa huelga terminó, bueno, el 23 de marzo de este año se colocaron las baldosas alrededor de la pirámide de la Plaza de Villa Constitución, y eran 60 baldosas recordando a los compañeros de fábrica, a los militantes que estuvieron vinculados a aquella lucha. Ahora, Villa Constitución no fue cualquier lugar. Como bien vos decías, es la única seccional del país donde le ganan, ¿no? a la UOM. En aquel momento sí. Sí, con Piccinini en la cabeza. Sí. Alberto Piccinini, la única, líder histórico. Hablando en criollo, se plantaron a lo que decía la conducción nacional de la UOM. Claro, porque no les permitían participar, porque el interventor en el sindicato, cuando ellos ganaron la comisión interna, levantó el teléfono y dijo: acá hay 7 bolches que ganaron la comisión interna de Asindar, y el secretariado con Lorenzo a la cabeza asumió eso como verdad. Entonces, claro, a partir de ese momento no le permitieron nada. Bueno, y esas cosas son así. Cuando la voluntad colectiva mayoritaria se la reprime, se la contiene, termina desbordando. La UOM no se imaginó la historia que venía. Muchos años después, en el año 2000, Lorenzo nos quiere expulsar a Piccinini y a mí de la UOM porque formábamos parte de la CTA, y en aquel congreso, por primera vez en la historia, se revierte una decisión del Secretariado Nacional y no nos expulsan. Y recuerdo que en el discurso que nos daba la palabra para defendernos, se lo dije a Lorenzo Miguel: mire, Lorenzo, si del 83 hasta ahora, 17 años habían pasado, hemos podido convivir, es porque cuando nos volvimos a encontrar, usted y nosotros nos veníamos rascando las pulgas de las cárceles de la dictadura. Lloró, se le cayeron las lágrimas. Pero bueno, eso fue para mí el cierre histórico de dos concepciones sindicales, pero que ambas pretendían representar auténticamente los intereses de los trabajadores. Yo, si hoy, por arte de magia, tuviese que convocar paritarios y elegir los mejores de la historia, muchos de ellos serían los paritarios de aquella vieja dirigencia. De una gran capacidad de negociación, conocían profundamente a las patronales, y a la hora de definir siempre lograban un poco lo que expresa Moyano hoy y expresa el convenio colectivo de los camioneros. O sea, había otro tipo de cosas en las cuales había diferencia, pero eran las clásicas diferencias históricas en el seno del movimiento obrero, lo cual hoy no nos impide decir a voz en cuello, con Hugo Yasky, con Roberto Baradel: nosotros estamos por la unidad del movimiento obrero, estamos por ir nuevamente hacia una central única, porque la Argentina tiene historia y tiene experiencia de central única, porque esta vez
Como nunca nos gobiernan los intereses patronales más concentrados y aquellos que entienden que somos su enemigo, que el sindicalismo tiene que desaparecer. Cuando hablan y putean contra los 70 años de historia de la Argentina, se están refiriendo centralmente a esa poderosa fuerza construida que es el movimiento obrero, que les ha impedido a ellos que Argentina sea como un país del nordeste asiático donde la mano de obra se paga con un plato de arroz. Aquí siempre hubo derechos, conquistas que tuvieron que respetarse, y en esa contradicción estamos. Ya vamos a ir un poco a la época más actual, pero volvamos a esa Villa Constitución de los 70. Era un lugar donde había muchas empresas. Claro, había 13. Por eso también esa solidaridad y cordialidad entre los trabajadores, porque lo permitía la situación. Sí. El entramado empresas social de Villa para estudiarlo. Porque Villa Constitución, primero, no tiene zona rural, es un pequeño distrito que depende exclusivamente de la industria. Tenía 28.000 habitantes y trabajaban en Villa Constitución casi 8.000 trabajadores metalúrgicos, divididos en 3 grandes empresas, Asindar, Metcon y Marathon, y Bilber, que era más chica pero también importante, era la más importante en la línea de instalaciones de equipos de refrigeración. En esa época fabricábamos, yo trabajaba ahí, equipos que se exportaban a Cuba con el plan Helvar. Hoy existen las pescaderías, las líneas de frío de las pescaderías cubanas, todavía aquellas viejas máquinas que se exportaron en aquella época, y un sinnúmero de talleres que prestaban servicios de mantenimiento, reparaciones. ¿Cuántos trabajadores había allí? Y Villa Constitución tenía sindicalizado entre 6 y 7.000, claro, pero había, estipulando para la época un 70-80%, había un 20% más de gente que estaba en la actividad, que rotaba, que bueno, que algunos no se afiliaban, otros eran temporarios, pero la actividad era de esa dimensión. Y o sea, no había sectores económicamente poderosos viviendo en Villa. Los sectores de clase media eran sectores comerciantes, profesionales, que vivían de la masa salarial de las quincenas. El famoso mercado interno. Claro, por lo tanto había una solidaridad natural. Cuando había huelga, el comercio sostenía a los huelguistas, porque sabía que siempre las huelgas terminaban en un aumento, y si había un aumento, también ellos aumentaban un poco la mercadería. Ahora, y además porque muchos de ellos habían pasado por la fábrica. Ahora, muere Perón, viene el gobierno de Isabel Perón. Sí. ¿Qué era lo que ustedes pensaban en ese momento? ¿Avisoraban que podía llegar a venir algo peor después? Sí, más duro en cuanto a represión. No se sabía hasta dónde, no. Pues ya estaba la AAA presente, digamos, sí, la Alianza Anticomunista Argentina. Sí, claro. Se conocían, ya había estado en la época anterior, en la dictadura de Lanuse, aquí en Rosario lo habían asesinado a Tacuarita Brandaza, ya había casos aislados, pero había casos de desapariciones, lo que nunca nos imaginamos que se iba a generalizar hasta el límite que lo vivimos. Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en un país con 30.000 desaparecidos, con 300 campos de concentración, con todo lo que se vivió después. Pensaron que iba a ser una dictadura parecida a la de Lanuse, si uno quiere, ¿no? Algo... Sí, exactamente, y con una gran confianza en que la movilización popular siempre terminaba derrotándolos, porque es lo que había pasado hasta ese momento. Y bueno, esta vez fueron como quien dice a cortar el problema de raíz, a terminar con la organización sindical, fundamentalmente en los lugares de trabajo, porque si vos ves de los trabajadores desaparecidos, la proporción entre delegados de base, activistas, con relación a las conducciones nacionales o regionales, es una diferencia muy grande. Ellos apuntaron a los cuerpos delegados, a las comisiones internas, que eran realmente la fortaleza del sindicalismo combativo. Lo habían sido en la época de Lanuse. El sindicalismo clasista y combativo que expresaban Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, Atilio López, Atilio Santillán, toda esa generación de dirigentes. Cuando vuelve Perón y manda a la unidad de la CGT, logra juntarlos a todos, pero cuando este conflicto, la crisis económica, la desaparición de Perón, la incapacidad de Isabel para resolver esas cuestiones, hizo de nuevo estallar toda esa gran diferencia, y realmente el sindicalismo combativo era mayoritario.
Nosotros teníamos acá en Rosario dos figuras emblemáticas como el Colorado Coagliaro y el Negro Aguirre, que eran secretarios generales y adjuntos de ATE y de la CGT de los argentinos, y teníamos un sindicalismo en el cordón industrial, la intersindical, que generó dirigentes de un peso tremendo. De fuste. Flaco Moglia. ¿Cuáles eran las divisiones al interior del sindicalismo de Villa Constitución en ese momento? ¿Qué había? Había ¿Más presencia, hacia la izquierda, más hacia el centro? No, había presencia de distintas organizaciones revolucionarias, Montoneros, el PRT, Poder Obrero, el PCT, Política Obrera, lo que es hoy el Partido Obrero, pero ese era un debate a nivel del activismo. En realidad, en la orgánica de la asamblea, de la agrupación y demás, siempre se llegó a criterios unitarios, criterios de mucha solidaridad, y que es lo que permitió que, a diferencia de otras, la de Villa Constitución volviera en el 83. Claro. Porque vos te imaginás lo que fue la fábrica durante el terrorismo de Estado, Asindar, llena de milicos que trabajaban en turno, que habían secuestrado compañeros, habían despedido a más de 1000 después de la huelga, una fábrica totalmente militarizada. Y el 6 de diciembre del 82, en el marco de una convocatoria, un paro general que hizo Saúl Ubaldini, la CGT de Villa, que recién empezaba a organizarse, que estaba coordinando Piccinini, que había sido liberado un año antes, con gente de la Junta Nacional de Grano, de otros gremios, cuando convocan esa huelga, la intervención en el sindicato manda a la gente a trabajar a las 6 de la mañana con mucha custodia policial. A las 2 de la tarde, en el cambio de turno, no se esperaban, ya para ellos estaba normalizada la situación, y Piccinini fue con 2 compañeros más y paró el primer colectivo que entraba al turno tarde, arengó a la gente, le dijo: somos el metalúrgico de Villa, nosotros no podemos carnerar un paro, y lo miraban porque la mayoría eran pibes nuevos que habían entrado después del golpe. Claro. Hasta que se despertó un gringo que venía sentado en uno de los últimos asientos de Arroyo Seco, y le dice: Pichi. Cuando dijo así, la gente se dio cuenta quién era, se bajaron, lo rodearon, pararon los colectivos siguientes, y cuando llegó la policía había más de 300 compañeros, y esa asamblea decidió adherir al paro. De ahí a la recuperación del sindicato va a transcurrir menos de un año, y todavía estábamos en dictadura. O sea que todas las barbaridades que le hicieron a los trabajadores de Villa, fue inútil porque el sindicato resurgió, se ganó la comisión normalizadora en enero del 84 con el 84% de los votos, y cuando la UON convocó elecciones en todas las seccionales, nos votó el 88%. ¿Qué era lo que los diferenciaba de la conducción nacional de la UON? ¿Criterios, en Villa Constitución no? En Villa Constitución había una saturación por las sucesivas intervenciones. Como era una seccional que aportaba mucho en términos de cuota sindical y de obra social, porque eran 7.000 trabajadores de fábricas de muy buenos salarios, entonces era más cómodo tener la seccional intervenida por un par de interventores de Buenos Aires. ¿Y mandar algún delegado? Y calcular que se recaudaban 100 millones de pesos, no me acuerdo si la ley 1888 o la anterior, y a Villa volvían 3 millones, el 3%. Entonces eso generaba mucho malestar. La obra social era un desastre, había una ambulancia, un médico partero y un dentista. También teníamos la estructura de San Nicolás, que era muy poderosa, la del Rosendo acá en Rosario, pero había un sentimiento local de que merecían tener servicios propios y merecían elegir a sus representantes. Y esa mala costumbre de tener intervenida en la seccional fue generando por abajo un caldo de cultivo que se va a expresar en ese movimiento. Y bueno, yo creo que hoy lo que pasó en Villa se resolvería en términos de una reunión del Secretariado Nacional. Eran otros tiempos también. Eran otros tiempos, había mucha incapacidad para entender los fenómenos nuevos. El sindicalismo estaba, ahí sí que había grietas. Había una disputa generacional entre los más jóvenes y también, gente de la edad de Lorenzo disputa, que ya cursaban varios años, digamos, ¿no? Lorenzo en esa época habrá tenido 50 años. Para la
franja etaria que hoy conduce el movimiento obrero, claro. Lorenzo era casi la juventud. Obviamente. Sí, no, sí. La diferencia más grande había... Digo, en comparación con las juventudes, principalmente. Sí, en la época de Onganía, ahí Bandor, con Alonso y otros sindicalistas, negocian con Onganía, están presentes en la función de gala del Teatro Colón. Onganía les paga muy bien con la ley de obras sociales y otros beneficios, y eso generó una grieta muy importante con el sindicalismo, fundamentalmente el sindicalismo cordobés, donde confluyen dos sentimientos muy fuertes. Uno de los viejos compañeros peronistas que venían de la resistencia, que Atilio López era el que lo expresaba muy bien, de la UTA de Córdoba, más el sindicalismo que había surgido con la segunda industrialización en la época de Frondizi, con la instalación de la industria automotriz. Con el denominado desarrollismo, digamos. Desarrollismo, una clase obrera joven y que es muy influida por el radicalismo. El radicalismo estaba muy enojado con Onganía porque había desalojado a Ilia del gobierno. Había una puja y había que ver hoy personajes que conocimos después de la dictadura, como Angelós, que era un radical de derecha, los documentos que emitía en aquella época prácticamente convocando a la revolución y a la insurrección, porque los radicales estaban enojados. Entonces la convergencia de esos dos elementos genera eso que se conoció... ¿Había algún componente antiperonista allí? No, para nada. Había un gran respeto. Tosco no era un hombre que venía del peronismo, pero el respeto que tenía Tosco y con Atilio López y con otro dirigente sindical un poco olvidado que estuvo en el ESMATA, ya voy a recordar su nombre, que era un hombre que venía del partido de Cipriano Reyes de la década del 40, el Pidio Torres. El Pidio Torres fue el que sacó y convocó a los obreros de la Renault a la movilización del 29 de mayo que generó el Cordobazo, que fue el certificado de defunción de esa dictadura de Onganía. O sea que había un episodio histórico donde ahí estuvo muy dividido el sindicalismo. Y sí. no se llega a saldar esa diferencia. Claro, que quedan. Con la vuelta de Perón, por supuesto, pasa por encima de todo eso porque era una reivindicación histórica. No había en la época un volante en el mundo sindical que no terminara con el retorno del general Perón. Era así. ¿Por qué? Porque el trabajador común identificaba con la figura de Perón la reivindicación de todos sus derechos. Llegan los 80, ya estamos insertos en los 80, vuelve la democracia, el peronismo pierde. Sí. A diferencia de lo que muchos pensaban que ganaba, pierde. Quizás el candidato no era el mejor, Luder, pero ¿cómo se reorganizan los sindicatos? ¿Cómo se reorganizan los sindicatos? Ahí y Villa Constitución es fundamental la figura de Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini ya en la... No tan de cerveceros. Sí, no tan en la postrimería, porque ya en el año 79... Él encabeza un intento de huelga nacional en abril del 79, terminan todos presos, pero la logran... marcha, Paz, Pan y Trabajo. No, eso fue en el 81. 81. En el 79 logran parar parcialmente el país y fundamentalmente instalar esa figura que se conocía como la Comisión de los 25, eran los sectores más antidictatoriales, más combativos. Saúl se instala como una figura internacional, viaja a la OIT, representa organismos internacionales. Entonces, cuando viene la democracia, él es prácticamente una de las figuras que levantan el peronismo de la derrota. Una derrota que tiene una explicación histórica, porque el último episodio democrático, la imagen del peronismo era la de Isabel, López Rega, la AAA, y Alfonsín representaba la esperanza radical, pero también la reivindicación de los derechos humanos, del juicio a la Junta. Tuvo propuestas mucho más audaces que la de Luder. Había una sospecha de que con Luder venía envuelto también la amnistía de los militares, que no se iba a investigar nada, y era mucho lo que había pasado en la Argentina. Ahora, Alfonsín tuvo dos grandes problemas. Por un lado, tenía en la Fuerza Armada el 80% de los que estaban implicados
en la represión estaban en actividad, a diferencia después de lo que le toca a Kirchner, que era menos del 20%. Lo nuevo eran generaciones nuevas, permeables a un discurso diferente. Pero bueno, de todo modo, él avanzó al juicio de la Junta y después llegó a un punto donde empezó a retroceder con obediencia debida, el punto final, y Menem lo corona con el indulto. En cuanto a lo laboral, ¿qué análisis hacen ustedes de la ley Mucci? ¿No? De ese la ley Mucci fue un sueño de Alfonsín. Eso no fue ir contra el movimiento obrero. Sí, claro. Le permitió a Alfonsín la denuncia del pacto sindical militar para ganar las elecciones, pero cuando quiso llevar eso a la práctica... ¿Existió el pacto sindical militar? No creo que haya habido un sindicalismo tan unificado como para pactar. Habrá, sí, como hubo siempre, gente propensa a colaborar. En todos los gobiernos autoritarios hubo sindicalistas que colaboraron. Porque era de pero no, fue un golpe de efecto político muy fuerte. Siempre fue de público conocimiento de que Lorenzo Miguel era amigo personal de Macera, ¿no? Pero Lorenzo Miguel tuvo 5 años preso de Macera. Yo no sé cómo evaluar esa amistad personal. No, pero en los 33 orientales, en el barco. No, primero, después estuvo en Olavarría. Mirá, yo tengo una anécdota del Negro Aguirre, que también estuvo 4 años, cayó preso con Zepernik a la salida del cine, que era el gobernador de Santa Cruz. Y entonces, como cayó con Zepernik, lo mandaron a Magdalena, que es donde estaban todos los presos políticos, digamos, o que fueron parte del gobierno. Y él me decía siempre de que Menem era un desastre. Menem lloraba todo el día, hablaba todo el día con los milicos, era insolidario, no lo querían. ¿No? Y Lorenzo Miguel era un señor, Lorenzo Miguel era un tipo con conducta, solidario. Dice, el día que salí en libertad no tenía ropa y me regaló una camisa que la guardo hasta el día de hoy, con la cual pude salir en libertad porque salió antes que Lorenzo Miguel. Y cuando Menem gana las elecciones, hubo un consejo directivo, terminó, nos acercamos con Piccinini a saludar a Lorenzo, nos miró y nos dijo, este tipo nos va a matar, este tipo nos va a traicionar, este tipo fue siempre un traidor. Esa es la visión que tenía Lorenzo de Menem. Y él representaba, de alguna manera, después de la dictadura, el sindicalismo que salía de la cárcel, más allá de su historia antigua. Claro. Sí, en la última parte, digamos que tiene un discurso más, si uno quiere, progresista, ¿no? Escúchame, Saúl Ubaldini era el secretario general del sindicato de los malteros, que es una pequeña actividad que existe dentro de los cerveceros. No era nadie del punto de vista orgánico. Y Saúl fue Saúl, porque lo bancó Lorenzo Miguel y lo bancaron gremios con mucho peso dentro de la CGT. Y entonces las viejas contradicciones de los 70 empezaron a tomar otro cariz. Muchos compañeros que habían estado con nosotros en la cárcel, como el Barba Gutiérrez, compañeros que habían sido compañeros de ruta en la época de la JTP, como el ruso Dansky. Nos encontramos todos ahí y había posibilidad de hacer política ahí adentro. Ahora, durante los 80 no solamente se dio el intento de la ley Mucci, que fracasó, sino también hay como un proceso de renovación socialdemócrata, si uno quiere, dentro del peronismo, que algunos decían, bueno, un peronismo blanco, no sindical, porque quedaban mal los sindicalistas, todos ponían la figura como ejemplo, lo que supuestamente no había que seguir, que era la de Herminio Iglesias. ¿Cómo se da ese proceso donde en el mismo peronismo intentan correr al sindicalismo? Mirá, no hay ninguna duda de que, sobre todo, Saúl Ubaldini tuvo mucho que ver con el triunfo de Menem. Y no hay ninguna duda que el menemismo le pagó muy mal, colectivamente, al movimiento obrero, más allá de que haya tenido sindicalistas que se beneficiaron, que hicieron negocios. Menem no solo privatiza, destruye el empleo estatal a niveles increíbles. Somisa tenía 13.000 trabajadores efectivos y 2.500 contratistas, y cuando la privatizaron quedaron 2.500 efectivos y 7.000 contratistas. Los ferrocarriles tenían 110.000 empleados y cuando terminó la privatización quedaban menos de 10.000 ferroviarios con derechos y convenios colectivos en la Argentina. Sí, y terminó con lo que era la Argentina más o menos de pleno empleo, de cierta estabilidad.
Y esa contradicción siempre estuvo entre las banderas históricas del peronismo y la política concreta de Menem. En los 90 ustedes forman parte de la CTA, ¿no? De la naciente nosotros CTA. Creamos la CTA en el año 91. Diciembre del 91 se hace la reunión de Bursaco, hay 150 dirigentes de secretarios nacionales, regionales, delegados de base, y lanzamos la idea de generar un congreso, un gran debate en el movimiento obrero, y poner en cuestión fundamentalmente el mecanismo por el cual el movimiento obrero estaba ligado a las decisiones de un partido político. O sea, cuando el gobierno de Perón generaba política de bienestar para los trabajadores, de empleo, de derechos, de mejores salarios, la CGT era la correa de transmisión. Claro. Y en eso la columna vertebral era muy parecido al esquema de los países de Europa del Este, al socialismo real, donde se discutía qué sentido tenían los sindicatos si la clase obrera estaba en el poder, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, los dirigentes sindicales empezaron a estudiar qué era un convenio colectivo, porque empezaron a ver de que tenían un papel histórico que cumplir. Bueno, con esa concepción que fue puesta en cuestión en aquel debate, hasta que en el año 95 decidimos constituirnos en una central, fundamentalmente apoyándonos en lo que el menemismo dejaba fuera. Los primeros estaba junto al MTA también, ¿no? Sí, con el Trabajadores Argentinos. Con el MTA articulamos siempre. Todos los paros y movilizaciones de esa década fueron hechas junto con el MTA. La diferencia es que ellos decían que la pelea había que darla dentro de la CGT, que es un tema que hoy se plantea de nuevo. Claro. ¿Quiénes eran los principales dirigentes de esa CTA primigenia y aquí de la región? A nivel nacional, bueno, era De Genaro, Mari Sánchez, de judiciales, casi todos gremios del Estado, y algunas seccionales de la UON o de otros sindicatos más chicos. Y del lado del MTA era Moyano y Palacio. Claro. La UTA y Camionero, ese era el binomio, digamos que... El modelo de la CTA era volver a esa CGT de los argentinos de principios de los 70, o era hacer algo diferente adaptado al siglo XX que ya estaba terminando. No, yo creo que teníamos distintas concepciones no explicitadas, porque de hecho cuando nos vimos enfrentados a la realidad y tuvimos la primera experiencia de una disputa sindical, nos rompimos. Claro. Fue en aquella famosa elección entre Yasky y Pablo Micheli. Ahora, creo que el proceso posterior nos llevó a ellos y a nosotros a entender que el único camino posible es reconstruir nuevamente la unidad del movimiento obrero, que es lo que estamos planteando, que evidentemente va a ser diferente, va a ser con otros dirigentes, porque acá hay un fenómeno, tal vez a principios de los 70 pasó algo parecido. Nosotros tenemos mayoría del movimiento obrero, trabajadores activos, que entraron al mundo del trabajo después de Néstor Kirchner. Son los famosos 6 millones de puestos de trabajo en el mundo de los trabajadores en blancos y activos. Que hoy deben quedar menos de esos. Pero ¿cuál fue la característica de esos pibes? Que todos los años se conseguían paritarias que tenían 1 o 2 puntos arriba de la inflación, todos los años se recuperaba algún derecho, se generaba más empleo, y que vivieron como algo natural de que los beneficios venían de algún lado, venían de arriba, y que era natural que eso pasara. Cuando le instalan el discurso demagógico de que el salario no es ganancia y de que ningún trabajador en Argentina va a pagar impuestos a la ganancia y que vamos a estar mejor de lo que veníamos, muchos de ellos votaron al macrismo pensando que eso era así. Claro. Ahora, ¿qué le pasó? Le tocó rendir todas las materias juntas, conocieron el despido, la represión y la derrota. Y surgió de esa experiencia de lucha y de resistencia de estos años una nueva generación de dirigentes muy buenos, muy combativos, que yo creo que son los que en los próximos años van a conducir al movimiento obrero. Te digo, jóvenes de edad de Pablo Moyano, del Tanito Catalano en ATE, de Beto Pianelli en el SUB. Los de 40 y pico, digo. Claro, y en muchas seccionales de la UOM hay conducciones de menos de 40 años. ¿Qué es
exactamente las mismas fotos de la época del Cordobazo. ¿Sabés cuántos años tenía Tosco en el Cordobazo? 38 años. ¿Sabés cuántos años tenía Quagliaro en el Rosariazo? 43 años. Y hoy, si vos haces una estadística, la mayoría de los dirigentes sindicales están arriba de los 60. Ahora, esa renovación se dio porque los viejos dirigentes dieron paso mediante el trasvasamiento generacional a nuevas generaciones, o se dio porque el ciclo biológico les dijo a los viejos dirigentes, no, ustedes no van más. Fue una combinación. Yo creo que la propia dinámica de la lucha fue generando eso. Y ahora me parece que lo que viene es un proceso de unidad y un proceso de renovación al mismo tiempo. Yo te diría hoy, hay 10, 15 nombres que se han fogueado en estos años de resistencia y de lucha en condiciones de conducir, sí los hay. Y otros de generaciones intermedias, vos tenés, más allá de que no tenga buena prensa, tenés un gran dirigente sindical en Rosario como es Juan Carlos Smith. Dragado de Balizamiento. Dragado de Balizamiento, un sindicato chico, pero él un cuadro sindical muy lúcido. Y tenés muchos como esos que tienen chances y posibilidades de conducir. Tenés un Roberto Baradel, los maestros, que se ha convertido en una figura nacional, que se ha bancado y se bancó muchas cosas en el conflicto de los docentes. Volvamos a los inicios del kirchnerismo. Sí. Llega Kirchner con muy poco porcentaje de votos, 22%, se retira Menem de la contienda, por eso gana Kirchner, bancado por Duhalde al comienzo. ¿Ustedes cómo toman eso? ¿Se imaginaban que venía un proceso más parecido fue quizás muy curioso, al peronismo histórico? Fue muy curioso porque no todos lo conocían a Kirchner. Yo recuerdo que cuando ganó, yo estaba en la UON, en el secretariado, tiene 8 o 9 pisos, y paso por el 7º y tenía el ruso Danqui la puerta abierta. Me dice, vení, y cierra la puerta. Y me dice, boludo, este es uno de los nuestros. ¿Cómo no? Sí, es un compañero. Y yo me quedé pensando, y al poco tiempo pasó lo de la ESMA, pasó lo de los cuadros, pasó los 250 pesos dado por decreto a los salarios y obligando a todas las actividades a discutir paritaria. Instaló las paritarias en la Argentina que duran hasta el día de hoy, con todas las contradicciones, las idas y vueltas. Es el periodo histórico más alto de negociaciones colectivas, consecutivas, sin interrupciones. Fue un proceso que lo fuimos descubriendo con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo. Y me parece que en la UON hubo muchas dificultades, porque en la UON tenía un peso muy grande Duhalde. Duhalde, te diría, Caló, Belén, Brunel y todos los que estaban en la conducción, la mayoría de los que estaban en la conducción eran gente muy ligada a Duhalde y que tuvieron la mirada de Duhalde sobre el kirchnerismo durante mucho tiempo. Creo que recién ahora hay un proceso, los he visto, estuve la semana pasada en un acto en la UON Capital y una reivindicación tan explícita de los 12 años del kirchnerismo no la había visto nunca. Que ese proceso, ¿cómo podemos decir?, de vuelta a los derechos que en algún momento pudo disfrutar el movimiento obrero organizado, de esa vuelta al trabajo y al pleno empleo, se haya dado, no por dentro de la estructura del justicialismo, porque recordemos que Kirchner llega por afuera, ¿no? Se hablaba de la transversalidad, en su momento después hay una vuelta hacia el PJ, pero primero se hablaba de transversalidad, que este proceso se haya dado por afuera del peronismo. Habla de que ustedes tenían razón en los 70 respecto a ese planteo que ponían en foco. Es poco modesto atribuirse la razón histórica, pero sí creo que responde a muchos de los sueños que tuvo aquella generación. Muchas de las cosas que pasaron ahora eran cuestiones que en aquel momento se planteaban, se aspiraban. Yo te diría, la mayoría de las cosas con las que la generación del 70 soñó no pasaron nunca. Y muchas de las cosas que pasaron aquella generación no soñó nunca que podían pasar. Es decir, es una mezcla de fenómenos, pero creo que fundamentalmente lo que logró el kirchnerismo es una reivindicación histórica de aquella generación que peleó, de aquella generación que tenía una idea de patria, que tenía una idea de forma de vida, de compromiso militante, que
bueno, que lamentablemente no se volvió a dar, o si se da en mucho menor medida ahora, pero que sea la Argentina un país vanguardia en materia de derechos humanos, en recuperación de identidad de los nietos, en el juicio y castigo a los responsables del genocidio, que haya más de 900 represores condenados por la justicia ordinaria, con jueces naturales, con derecho a la defensa, con muchas absoluciones por falta de prueba, con otras condenas, y que eso haya llegado hasta el límite que llegó de poder juzgar la responsabilidad empresaria. Mirá, la dimensión que tuvo la complicidad de los grandes empresarios de la Argentina con el terrorismo de Estado es mucho más fuerte que lo que se ha descubierto hasta ahora. Cuando fue la condena a la FOR hace un mes atrás, condenaron a 2 jerarcas por la desaparición de toda la comisión interna, que después sobrevivieron después de haber pasado por campos de concentración y fueron condenados. En la Argentina se vio muy poco en los medios, porque la FOR es prácticamente auspiciante de los principales programas de televisión, de los diarios, pero a la hora era título en todos los grandes medios del mundo, el New York Times, The Times, Le Monde, El País, la televisión rusa, la televisión china, italiana, todo el mundo hablando de la FOR argentina condenada por violación a los derechos humanos de sus trabajadores. ¿Y cuál es el valor simbólico? Porque estamos juzgando viejos que ya están arriba de los 80 años. Es el tema de que nunca más se tiene que plasmar sobre la base de un escarmiento jurídico que haga impensable que vuelvan esas viejas prácticas. Por eso cuando ahora uno ve este resurgir de estas cofradías empresarias que salieron todas juntas, organizadas por el gobierno, a repudiar la asamblea en el Aeroparque el otro día, que a raíz de la política de cielos abiertos que quieren implementar, que va a dar por tierra con lana argentina y con aerolíneas las va a fundir, los pilotos y los trabajadores de tierra decidieron hacer una asamblea informativa y estuvo el aeropuerto alterado durante un día con todo el escándalo que eso significa. Que salgan los empresarios a repudiar la acción sindical significa que hay cuestiones de ese tipo aún no resueltas. Bueno, en este contexto pleno siglo XXI, el contexto de un gobierno liberal, algunos dicen neoliberal, en definitiva pro mercado, sí, como el de Mauricio Macri, pero que también tiene, tiene lugar un proceso de, ¿cómo podemos decir?, de final de lo que era la relación de dependencia como la entendíamos de forma histórica, ¿no? Ya hoy hay otras formas de trabajo, cuentapropistas, monotributistas, algunas como trabajo encubierto en negro, pero otras porque las mismas personas por allí deciden trabajar por su cuenta, emprendedores. En esta situación que tenemos en la Argentina, ¿no? Con un modelo productivo muy venido a menos y que hoy básicamente se basa en el agro, ¿no? Y un agro con poco valor agregado, como decíamos antes. En esta situación, ¿cómo podemos reflexionar sobre lo que hoy el movimiento obrero y hacia dónde va? Los desafíos. Dos cosas. Primero, este verso de trabajo sin trabajadores lo escuchamos ya en la década del 80, cuando nos hablaban de la fábrica de luces apagadas, de estar tan robotizada la fábrica que ni los de vigilancia van a ser seres humanos. Es cierto, el avance de las nuevas tecnologías ha reducido muchísimos puestos de trabajo. Segundo, cabalgando sobre eso no se generan empleos de más derechos, de mejores estándares de vida. Un chico con una mochila al hombro, con el globo con B corta, repartiendo pedidos, no es el trabajo que nosotros aspiramos para nuestra juventud, para nuestros nietos, para las generaciones que vienen. Y fíjate vos que estos trabajadores de plataforma ya han encontrado formas de sindicalización y han llevado adelante la primera medida de fuerza. Han apagado durante medio día las plataformas y los buscaban por todos lados y no los encontraban. Los obligó a reconocer representantes y empezar a discutir, tan lejos de lograr lo que quieren. Pero evidentemente para ellos este es un país maldito, porque hay una cultura en el mundo del trabajo, así como la mano de obra argentina siempre se reconoció por su creatividad, por su capacidad para resolver problemas.
pero también tiene una gran capacidad por organizar y reclamar por sus derechos. O sea que es un terreno en disputa, no está dicho la última palabra. Si Macri con todas estas teorías tuviese un país estabilizado, desendeudado, creciendo, bueno, sería una discusión más de fondo, pero creo que propone estas cosas y nos metió en una de las crisis más profundas de la historia. Así que si repitiéramos esta conversación en el mes de noviembre, yo te aseguro que estaríamos hablando de otras cosas, porque me parece que esto es un mal sueño que se termina pronto. Victorio Paulón, muchas gracias. No, a vos, por favor.